Ok. ¿Qué fue el último que vimos? Perdón. Nos quedamos en la velocidad de nucleación homogénea. Ok, mencionamos, ok, tenemos ahí una ecuación. Ok, perfecto. ¿Tienen la presentación? Sí, sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, nos quedamos, analizamos un problema la clase pasada que trataba principalmente de determinar pues la cantidad de átomos pues existentes en un núcleo, tomando en consideración pues un radio crítico. Bueno, calculamos también de hecho el radio crítico para poder analizar o determinar pues en qué condición un material, que en este caso es el cobre, pues es estable. Y estábamos hablando pues ya en la parte final sobre la velocidad de nucleación. Mencionábamos, bueno, tenemos ahí una ecuación de tipo Arrhenius, donde esta rapidez de nucleación pues ahora depende de la temperatura. ¿A qué me refiero? Pues que bueno, a una temperatura específica vamos a tener una rapidez de nucleación. Si cambiamos la temperatura, pues vamos a tener también pues una diferente rapidez de, de nucleación y también de crecimiento. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se recuerdan con anterioridad, pues nosotros estábamos hablando de una serie de gráficas que son de transformación, donde podemos manejar en el eje X el tiempo, en el eje Y pues manejamos la fracción transformada, y mencionábamos que bueno, tenemos una curva que tiene más o menos esta forma, que nos indica pues principalmente esta rapidez de transformación. ¿A qué me refiero? Pues bueno, yo puedo tener este proceso de transformación donde hablábamos de que existía pues una fase, una región de nucleación, y teníamos pues otra fase, otra región de crecimiento. Cuando hablamos de nucleación, pues hablamos de la parte de radio crítico, por ejemplo. Hablamos de esa estabilidad pues, necesaria para que se conforme pues, un núcleo sólido, se conforme una fase estable, y posteriormente viene el crecimiento. Aquí en el crecimiento pues es donde ya involucramos pues a la rapidez de la transformación básicamente. Rapidez de transformación. Y esta, pues bueno, se puede dar en función de la temperatura. Podemos decir, pues bueno, si yo tengo un material, conozco a lo mejor alguna temperatura crítica, conozco alguna temperatura de transformación. Si llevo a algún tipo de material, pues sobre esa temperatura crítica o sobre esa temperatura de transformación, pues yo puedo decir, pues bueno, esta condición, este comportamiento, pues ocurre, ¿no? Por decir, una temperatura, pues a 600 Celsius, por poner un valor. Pero de acuerdo a la ecuación que tenemos por ahí, donde involucrábamos a la rapidez o a la velocidad de nucleación o la velocidad de crecimiento, involucramos pues a este factor. C0 va a ser igual, perdón, C crítico va a ser igual a C0 por el exponencial de menos delta G crítica o la energía de activación
dividido entre RT. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que puedo tener pues una temperatura diferente, un comportamiento distinto, en el cual pues puede ser a lo mejor la transformación pues más retardada. ¿A qué me refiero? Pues bueno, a lo mejor esta temperatura, esta curva, este comportamiento pues en azul me está representando a lo mejor una transformación en 400 Celsius y los tiempos de transformación pues van a cambiar. Recuerden cómo por ahí mencionábamos que es lo importante pues en este tipo de curvas de fracción transformada contra tiempo. Lo importante es analizar el tiempo correspondiente al 50% de la transformación o al momento de tener pues una fracción transformada de 0.5. Para la curva en rojo, en esta condición, en una fracción transformada de 0.5, vamos a tener un tiempo específico de transformación, pero para el caso de la curva azul, en función de la temperatura, 600 y 400, para la de 600, perdón, para la de 400, vamos a tener pues otro valor distinto de tiempo. ¿Sale? Vamos a tener aquí pues T2. ¿Quién es mayor? Pues T2 es mayor que T1. Y bajo esta condición, pues, digo, en este ejemplo podemos decir que la transformación pues de una fase a otra, de una fase alfa, por ejemplo, a beta, pues ocurre más rápido. Bueno, en este ejemplo, pues a 600 Celsius. Y la de 400 Celsius ocurre más lento. ¿Por qué razón? Pues porque el tiempo de transformación es más grande, es más elevado. Van a transformar las dos al 100% sin problema. Recuerden que la termodinámica solamente nos dice si puede ser estable esa transformación, si puede suceder sin problema. Pero ahora recuerden, la cuestión ya de cinética pues me dice qué tan rápido se va a llevar a cabo. Y eso lo puedo analizar con ese tipo de curva, ¿no? De fracción transformada contra tiempo. Por eso, pues la ecuación de tipo Arrhenius, la que tenemos por ahí, viene implícito pues ese factor de temperatura. Pero es una temperatura pues a la cual voy a llevar a esa transformación. Y voy a mantener esa temperatura durante todo el proceso para poder conocer qué tan rápido pues se da esta transformación. Bien, estábamos hablando hasta este punto de nucleación homogénea. Por ahí tenemos una serie de ecuaciones en las cuales se estaba representando pues esa nucleación homogénea, donde prácticamente pues el núcleo sólido que está pues transformando lo estamos considerando como tal, ¿no? Como una esfera. Es una condición ideal. Sin embargo, pues ya en la realidad pues no tenemos nucleación homogénea. Tenemos defectos, tenemos alguna pared, por ejemplo, que pueda contener pues algún tipo de fase líquida,
Y esas estructuras, esas regiones, pues van a poder conformar pues una tercera fase, ¿no? Bueno, una segunda fase, en la cual pues tenemos que considerar ya no una esfera completa, ya no una esfera perfecta. Algo similar pues a lo que vemos en cinética, pues es como si tuviéramos nosotros pues una pequeña gotita líquida. Bueno, en este caso no sería líquida, sino más bien sería un primer núcleo sólido, pero adherido pues básicamente pues a una pared, a un molde, por ejemplo. Y algo similar pues a lo que vimos en cinética, bajo otra perspectiva, bajo otro contexto, tenemos también energías interfaciales que hay que pues analizar. Y vamos a hablar ahora de nucleación heterogénea. Esta parte de velocidad de nucleación homogénea era una ecuación general, una ecuación, digamos, directa. Todavía no estamos de lleno sobre la cuestión de la rapidez, solamente, pues bueno, les mostraba aquí las ecuaciones y simplemente les muestro que el comportamiento o la rapidez de la transformación cambia con la temperatura. Pero antes de llegar a ese punto, pues vamos a hablar rápido de la nucleación heterogénea, para estar en el mismo contexto con las cuestiones que vimos con anterioridad. Vamos a poner nucleación heterogénea. Y bueno, vamos a poner lo siguiente. La nucleación heterogénea, vamos a ponerle la nucleación heterogénea ocurre por impurezas o defectos. Impurezas o defectos, pues en contacto con la fase líquida. Impurezas o defectos en contacto con la fase líquida. Y bueno, esto propicia que, bueno, estas impurezas o estos defectos proveen una superficie en la cual se puede formar un sólido. Vamos a poner aquí, proveen una superficie en la cual puede nuclear un sólido con mayor facilidad. Y me dicen ahorita que podamos cambiar para hacer un pequeño esquema, la siguiente diapositiva. Básicamente, nucleación homogénea, nos olvidamos de todo lo que existe alrededor, digamos, de la fase líquida y la fase sólida que se está formando. Solamente nos concentramos en decir, pues bueno, tengo un pequeño núcleo esférico que se está formando sobre una fase líquida en la cuestión de solidificación, pero ya
nucleación heterogénea pues va a considerar una interfaz o una fase adicional, que es un recipiente que puede contener, por ejemplo, a la fase líquida, pues un recipiente, un molde, por ejemplo, y resulta que ahora pues ya vamos a tener una interacción diferente, ya no solamente se trata del puro líquido con el núcleo sólido, sino que ya tenemos pues una fase sólida adicional que va a brindar pues puntos de nucleación. Va a existir, por lo tanto, pues una mayor facilidad de nucleación en la nucleación heterogénea. Y bueno, ahorita lo vamos a ir analizando. Profe, Dime. yo tengo una duda, la verdad no sé si lo comentó o ya me revolví un poquito. Dime. En la gráfica que puso, no sé a qué se Ajá. refiere con el término de crecimiento en la rapidez de la transformación, porque yo me Ok. quedé hasta que la nucleación es cuando básicamente está solidificando, ¿no? Sí, la nucleación es cuando tú formas, aglomeras, digamos, primero pues cierta cantidad de átomos. De hecho, por ahí vimos en el ejemplo, ¿no? Bueno, formo un núcleo. Primero, calculo un radio crítico para cobre. Ese radio crítico, pues bueno, tiene ese tamaño, 5.8 por 10 a la menos 8 centímetros. Hicimos un cálculo de cuántos átomos representan ese núcleo, ese primer núcleo. Son 68 átomos, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que necesito aglomerar pues 68 átomos de cobre para que se forme un núcleo y que este sea estable. Pero bueno, ese es el caso de cuando yo necesito tener un núcleo crítico. Pero, ¿qué sucede después? Va a ocurrir un crecimiento. No nada más voy a tener 68 átomos, se van a empezar a solidificar alrededor, digamos, pues de ese primer núcleo. Se van a adicionar pues más átomos, ¿no? Vamos a tener 70, 80, 100 átomos, pues miles de átomos que van a conformar ya no un núcleo, sino van a conformar pues una fase sólida. Van a formar pues lo que representaría pues un primer tamaño de grano, por ejemplo, un grano más bien, y ese grano pues va a empezar a crecer, va a empezar a modificarse. ¿Dónde va a detener su crecimiento? Pues donde encuentre pues otras fronteras de grano. Donde encuentre pues otras fronteras de grano, pues ahí va a detener su crecimiento. Y ya una vez que toda la fase líquida pues esté solidificada, pues ahí se detiene el proceso. Es esa etapa, ¿no?, de crecimiento. Em, pues no sé, imagínate ¿qué te puede representar? A lo mejor algo, a ver si queda mejor la analogía. Pues bueno, en su vida académica pues van a la primaria, van a la secundaria, van pues a la prepa. Después, pues bueno, vienen a la universidad, al tecnológico, digamos, nucleando. Todavía no pueden ejercer, ¿no? Digo, pueden trabajar en otras cosas, pero no pueden ejercer una profesión. Están nucleando. Necesitan cubrir ciertos requerimientos, pues críticos, ¿no? Para tener, pues, la habilidad necesaria para, pues, ejercer, pues, una profesión. Eso les toma, bueno, en tiempo, pues no sé, desde los 6 años en primaria hasta los 20 y tantos años, ¿sale? Les toma una aprox de 20 años, por decirlo así. Em, bueno, ahí hay una nucleación, ¿no? Digamos, pues una nucleación de un profesionista. Una vez que terminan, pues bueno, se titulan, etcétera, superan un punto crítico y a partir de ahí van a crecer profesionalmente. Me refiero a que ya van a trabajar, pues van a obtener ingresos, etcétera. Van a desarrollar pues sus propios proyectos y eso pues hasta básicamente pues toda su vida, ¿no? O sea, me refiero a que independientemente de lo que hagan, pues van a seguir siendo profesionistas. Van a crecer, por decirlo así, pues ahora profesional. Ya tienen las bases, ya nuclearon.
y de ahí en adelante pues es solamente crecer. Eso representa pues básicamente esta gráfica. Toda esta región inicial es la cuestión termodinámica entre si se forma el núcleo, si no se forma el núcleo, si es estable, si no es estable. Pero una vez que se forma pues un núcleo estable, imagínate, tengo una fase pues líquida, tengo un pequeño núcleo, este pequeño núcleo pues necesita cubrir pues un radio crítico y a partir de ahí pues va a empezar a crecer, se va a hacer más grande, va a cambiar su radio, ya va a tener pues una sección mayor, ¿sale? Esa es la etapa de crecimiento. El crecimiento es muchísimo más rápido. Entonces el crecimiento pues ya de ese núcleo, ya va a ser un grano como tal, pues simplemente va a tomar pues esta forma, va a empezar a crecer, se va a empezar a incrementar. De tal forma que la fase sólida pues va ganando terreno en comparación con la líquida. A eso se refiere esta sección de crecimiento. ¿Sale? Imagínate, no sé, otro ejemplo, pues una plantita, el clásico ejemplo, ¿no? De la germinación de un frijol. Agarras pues el pequeño frijol, pues lo pones ahí en algodón, le pones, no recuerdo si era, creo que alcohol o algo así, no recuerdo, agua creo directamente, lo pones, pues lo siembras, digamos, y no va a crecer rápidamente, sino que necesita un tiempo de maduración, necesita un tiempo de incubación o de nucleación para que pues primero se abra pues el frijol, nazca pues el pequeño tallito. Y una vez que se supera pues esa etapa, pues ahora sí empieza a crecer la raíz, o bueno, el tallo, perdón, empieza a crecer. Velo de esa forma. ¿Hasta cuándo se va a detener? Pues bueno, ya cuando termine pues su vida, ¿cómo se puede decir? Pues su vida máxima, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero velo de esa forma, pues un pequeño frijolito en el cual tienes que nuclear, tiene que pasar un proceso pues de maduración, de crecimiento. Y a partir de ahí, pues ahora sí el tallo empieza a crecer. Una analogía, lo puedes ver de esa forma también. Ok, profe. Entonces nada más para como confirmar, para que siga como el crecimiento de los núcleos, es necesario aplicar calor, aumentar la temperatura, perdón. Ok, ya te entendí. Sí es necesario aplicar calor para el caso de las transformaciones, forzosamente. Ya una transformación, bueno, depende del punto de vista de donde lo veas. Puedes verlo desde el punto de vista de una solidificación. Ahí pues hay un cambio de temperatura, sale desde una temperatura alta hacia una temperatura baja, pero también en el sentido contrario, en el sentido inverso, tú puedes aplicar temperatura y vas a tener pues un cambio, vas a tener una transformación. Caso contrario, ¿qué pasa si tú aplicas temperatura pues al agua? Si llegas hasta 100 Celsius, pues vas a tener ahora una transformación, pero ahora de líquido a gas. Si vas en el sentido del enfriamiento, el agua, pues bueno, la vas a solidificar, pero a final de cuentas siempre hay un cambio de temperatura. Aquí a lo que me refiero es que en las gráficas, en la roja y en la azul, es que más bien la temperatura juega un papel importante en la rapidez de la transformación. ¿A qué me refiero? Yo quiero transformar agua, quiero solidificarla. No es lo mismo que yo haga un enfriamiento solamente justo a los 0 Celsius. Sí va a haber una transformación, pero a lo mejor va a ser más lenta. Pero no es lo mismo que yo la lleve a menos 10 Celsius. A lo mejor la cinética de la transformación pues es más acelerada. Caso contrario, en el caso del agua, en el sentido del calentamiento, no es lo mismo que yo eh, caliente el agua hasta 100 Celsius y va a ocurrir la transformación, sí, pero a lo mejor de una forma lenta, pero no es lo mismo que yo eleve la temperatura del agua pues hasta 120 Celsius sobre el sistema, porque pues, la transformación va a ocurrir de una forma más rápida, ¿no? A eso me refiero con estas dos gráficas.
Ok, profe, pues muchas gracias, la verdad sí, ya me quedó más claro. Ok, muy bien, no te preocupes. Vamos a seguir viendo esto, en específico lo de crecimiento. Ahorita, pues bueno, seguimos con la parte todavía de nucleación, pero le daba como el preámbulo, ¿no? De que, bueno, el crecimiento se puede alterar en función también de la temperatura. Ok, ¿puedo cambiar de diapositiva? No me importa ya, profe, gracias. Yo creo que sí. Ok, muy bien. Excelente. Bien, hablábamos de nucleación homogénea, donde ya tenemos pues una interfaz adicional, donde ya vamos a generar lo siguiente. Vamos a tener el siguiente esquema que me va a representar a la nucleación heterogénea. Puedo tener pues una fase sólida, pero este más bien es un contenedor, es un recipiente, es algo que está conteniendo a la fase, pues a la fase líquida. Por ejemplo, pues bueno, si nosotros hablamos solamente de una transformación de un líquido a un sólido, y bueno, les pongo el ejemplo más común, que es, pues bueno, agua transformarla a hielo, a otra fase, eso lo podemos entender sin ningún problema, pero a final de cuentas, ¿en qué debo contener al agua? Pues debo contenerla en un recipiente para poder pues meterlo a la hielera, meterlo al refrigerador, bueno, al congelador más bien. Entonces hay algo, ¿no? Donde yo debo contener al agua. De igual forma, pues en un proceso de solidificación, pues de un acero, ¿no? Un acero en estado fundido. En un horno de inducción, por ejemplo, pues en estado líquido, tenemos que vaciarlo pues en lingotes. A final de cuentas va a existir algo donde yo deba contener pues a ese fluido. ¿Y qué sucede? Que ya no solamente se trata de una pequeña esferita sólida contenida pues en una fase líquida, sino que ahora debo de considerar pues esta fase sólida que es un contenedor, básicamente. Y vamos a ponerle aquí en la parte inferior, pues bueno, un contenedor. Todo lo demás, pues digamos alrededor de este contenedor, me va a representar pues una fase líquida. Esto es un líquido. Y bueno, durante el proceso de solidificación, ya no se trata solamente de decir, ok, tengo una esfera perfecta en la fase, pues en la fase líquida. Ya no se trata solamente de esto y de forma aislada, sino que más bien este primer núcleo sólido va a tener una mayor afinidad a conformarse o a nuclear, pues en el contenedor. ¿Por qué razón? Pues bueno, porque las energías superficiales disminuyen. ¿A qué se refiere con esto? Pues bueno, si nosotros solamente tenemos una fase líquida y hablando de nucleación homogénea, recuerden lo siguiente, pues tenemos un primer núcleo y en este primer núcleo aquí tenemos una energía interfacial. Una energía interfacial entre el sólido y el líquido, que depende de quién, pues depende del área, ¿no? Del área expuesta al líquido. Y de hecho es una de las primeras, el término positivo, ¿no? Que teníamos ahí en la ecuación de delta G, pero no es el estado más ideal. ¿Por qué razón? Porque bueno, si ahora tengo pues un pequeño contenedor, ¿qué va a pasar? Pues bueno,
este primer núcleo se va a formar como si fuera una especie de semiesfera. ¿Y esto qué va a implicar? Pues bueno, que mi región interfacial ya es menor. ¿Sale? Voy a poner aquí en verde lo que representa la región interfacial, que es esto. Esto es la región interfacial. Aquí voy a tener un factor SL, ¿sale? Multiplicado por un área también. Pero observen qué sucede con la nucleación homogénea. Pues todo esto que estoy marcando aquí en verde, pues me va a representar una mayor área, ¿no? Expuesta a ese líquido. Aquí le vamos a poner, pues simplemente nucleación homogénea. Y en la parte superior, pues bueno, es una nucleación heterogénea. Nucleación heterogénea. ¿Qué pasa con las energías interfaciales? Pues bueno, resulta que vamos a poner aquí la energía interfacial. Sigma SL es menor en la nucleación heterogénea. Heterogénea. Y al ser menor, pues eso que tiene como consecuencia, pues bueno, que el proceso de nucleación sea más rápido, sea más pues acelerado. ¿Por qué razón? Pues bueno, simplemente por el área de contacto, ¿no? Entonces, pues bueno, recuerden que la naturaleza pues siempre busca pues el estado de menor energía, y en un estado de menor energía pues el sistema reduce, digamos, pues esa energía interfacial, y cuando tenemos pues un contenedor ya no se forma una esfera perfecta, sino que simplemente se forma una semiesfera en la cual tenemos una menor pues área interfacial. Si tenemos una menor área interfacial, pues también vamos a tener una menor energía interfacial. ¿Y qué pasa con con la ecuación que teníamos con anterioridad, la ecuación de delta G? Déjenme la escribo. Recuerden, para nucleación homogénea, pues teníamos un valor de delta G que era igual a menos 4/3 de pi por R cúbica por delta G de volumen, más la parte positiva 4pi R cuadrado por sigma SL. ¿Sale? Recuerden, energía de volumen, primera parte, el factor negativo. Factor positivo, energía interfacial. Esto para nucleación homogénea. ¿Sale? Entonces resulta que, bueno, tengo un factor de 4pi R cuadrado por sigma SL. Si tengo una energía interfacial pues alta, contribuye positivamente en esta ecuación y no me conviene. Pero en el caso de la nucleación pues heterogénea, ese valor de energía interfacial se reduce. ¿Por qué razón? Porque ya no tenemos un área completa de contacto. Y al momento de reducirse esa energía interfacial, pues bueno, contribuye en una menor forma a que pues la energía de volumen sea de mayor magnitud.
Bien, ahorita lo vamos a escribir, eso que les comento. Me dicen más bien cuando podamos cambiar de diapositiva. De mi parte ya, profe. Ok, muy bien. Muy bien. Cambio diapositiva. Voy a representar el mismo esquema que tenía con anterioridad. Voy a poner aquí una fase que me va a representar pues un contenedor. Vamos a ponerle aquí contenedor nuevamente. Y vamos a considerar pues nuevamente pues un núcleo sólido, una semiesfera. Vamos a ponerle aquí pues que me está representando pues un sólido o un núcleo sólido, vamos a ponerle. Esto es el núcleo sólido y este núcleo sólido pues va a tener un radio también. Va a ser una semiesfera, ¿no? No completa, pero a final de cuentas va a tener un radio. Vamos a tener aquí un radio. Vamos a representar, voy a poner aquí en línea punteada lo que representaría pues una esfera completa, pero en realidad esto ya no es así porque tenemos un contenedor. Es una pared, vaya, una pared del recipiente, ¿no? Que está conteniendo pues a un líquido. Tenemos un núcleo sólido y bueno, fuera del núcleo sólido pues vamos a tener al líquido en todo lo exterior. Básicamente esto lo podemos resumir en lo siguiente. Podemos representar interfaces de acuerdo a lo siguiente. Represento pues a la semiesfera. Más o menos entre estos dos puntos. Y vamos a ponerle vamos a ponerle variables. Esta región en rojo pues me va a representar la superficie de contacto del contenedor con el líquido, ¿sale? Es una interfase, toda esta región en rojo. La región en verde me va a representar, pues bueno, si nosotros tenemos líquido en la parte superior, me va a representar pues una región interfacial, pues básicamente de líquido con el contenedor. Del otro lado también, líquido con el contenedor. En rojo me equivoqué, porque más bien es contenedor con sólido, aquí. Vamos a ponerle contenedor con sólido. Y en la región azul, pues voy a tener una región interfacial que pues es el sólido con el líquido. Algo similar pues a lo que veíamos en las cuestiones de cinética, ¿sale? Imagínense pues una pequeña gotita pues contenida en una superficie donde vamos a tener pues diferentes interfaces. Básicamente representar lo mismo. Sin embargo, ahora la región central, esta región de aquí, pues está representada por simplemente un sólido. Voy a poner las fases pues en otro color de forma independiente.
fase sólida, o bueno, vamos a ponerle completo incluso, sólido. En la parte inferior pues hay un contenedor, una pared, algo, una región donde se adherió ese primer sólido, se empezó a nuclear ahí, y en la parte superior pues tenemos al líquido. ¿Sale? Y vamos a tener pues también regiones interfaciales. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tener pues energías de superficie a final de cuentas, energías interfaciales. Y vamos a tener también pues un ángulo de contacto a final de cuentas. ¿De contacto de quién? Pues del sólido con el contenedor en este caso. En contexto vamos a tener tres regiones interfaciales que van a ser las siguientes y vamos a tener asociadas pues energías interfaciales también. La primera pues va a ser una energía interfacial del líquido con el contenedor y la voy a poner en verde, en el mismo color que tenemos arriba. Vamos a tener sigma LC, líquido contenedor, me va a representar la energía interfacial del líquido contenedor. Voy a tener otra energía interfacial, que en este caso sería sigma DSC en rojo, me va a representar pues la energía interfacial del sólido con el contenedor. Y por otro lado, pues vamos a tener la energía interfacial, una energía interfacial LS que representa pues a la energía interfacial del líquido con el sólido. Y a final de cuentas vamos a tener vectores, como lo hacíamos también en cinética. Este líquido, esta interfaz más bien del líquido con el contenedor, pues es exactamente esta misma. Sale de tal forma que, pues bueno, solamente dejo representada una, líquido con el contenedor. Y voy a considerar lo siguiente, pues puedo tener un punto de contacto. Podemos representar a este punto como el punto de contacto entre el sólido con el contenedor y el líquido. Y a final de cuentas vamos a tener también vectores asociados. ¿Qué vectores asociados? Pues bueno, de la energía interfacial en verde, en esta región de contacto de líquido contenedor, pues vamos a tener aquí un vector asociado. Vamos a tener aquí un vector, el sigma LC, por ejemplo. En rojo vamos a tener asociado pues también otro vector que va a representar pues la energía interfacial, que en este caso sería, lo voy a poner un poquito más hacia acá, sería sigma SC. Y en este mismo punto vamos a tener un vector que me va a representar pues tangente a este primer sólido que se está formando, este primer núcleo. Vamos a tener aquí este vectorcito. Y este vectorcito me va a representar precisamente esta energía interfacial del sólido con el líquido. Vamos a tener entonces aquí el factor de sigma, energía interfacial, SL. Y eso me va a generar pues un ángulo de contacto también, como en el caso de cinética. Vamos a tener aquí pues un ángulo teta, un ángulo de contacto, y lo vamos a agregar acá. Vamos a poner aquí ángulo de contacto.
¿Y por qué es importante todo esto? Porque ya no solamente se trata de una sola energía interfacial del sólido con el líquido, sino que el hecho de agregar pues una impureza, el hecho de tener pues un contenedor, el hecho de que una fase sólida se adhiera a una superficie para que sea una mayor facilidad de nucleación, pues me genera este esquema y me genera también pues asociado a esto energías interfaciales diferentes. Y el problema podríamos decir, pues bueno, a lo mejor se va volviendo un tanto más complejo. Y bueno, derivado de vamos a poner aquí abajito, derivado del balance de las energías, vamos a poner acá. Derivado del balance de las energías interfaciales. Vamos a tener lo siguiente, que la energía interfacial del líquido con el contenedor pues es igual a la energía interfacial del sólido con el contenedor, que va a multiplicar, pues más bien va a sumar a la energía interfacial del líquido con el sólido, pues por el coseno del ángulo de contacto. Algo similar a la ecuación de Young, si recuerdan lo que habíamos visto en cinética. ¿Sale? Es pues similar, de hecho, pues se trata de lo mismo, se trata de la misma ecuación de Young, solamente que aquí pues está enfocada para un tema de nucleación heterogénea. Y bueno, a final de cuentas, aquí también el ángulo de contacto va a jugar un papel importante. ¿Por qué razón? Recuerden lo siguiente, ese ángulo que se está formando entre el vector azul y el rojo puede variar su magnitud. Puede ser por ejemplo, pues un ángulo menor de 90. ¿Qué pasa cuando tenemos un ángulo menor de 90? Algo similar, pues la tendencia es a formar pues una película sobre la superficie, pero en este caso no es una película líquida, ¿no? Sino más bien sería un sólido distribuido sobre la superficie de un contenedor, ¿sale? A acero fundido, ¿no? Que empieza a solidificarse sobre las paredes del contenedor, por ejemplo. Cuando ese vector, pues bueno, va adquiriendo ángulos mayores de 90, vamos a tener una semiesfera. Cuando tenemos un ángulo exactamente de 180 grados, pues vamos a tener pues una esfera completa, ¿no? Similar a lo que vimos en la teoría, en las teorías anteriores. Esta ecuación la podemos despejar o la podemos representar simplemente con que el coseno del ángulo, vamos a poner aquí, el coseno del ángulo pues es igual a sigma LC menos sigma SC dividido entre sigma LS. ¿Sale? Es una derivación. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? Con el radio crítico, que tiene que ver con la energía de activación, como lo vimos en nucleación homogénea. Pues bueno, que tenemos una función que depende del ángulo de contacto. Y ahora la ecuación pues se vuelve más compleja, la ecuación de energía, la ecuación de delta G. Y la escribimos en un momento, me dicen cuando podamos cambiar. De hecho, creo que ya se terminó la clase. Solamente escribimos la ecuación final, nada más. Por mí está bien, profe. Ya puede cambiar la diapositiva. No sé mis compañeros. Ok, perfecto.
Muy bien, entonces resulta que ya la ecuación delta G depende de todas esas energías interfaciales. A final de cuentas siempre vamos a tener pues una energía de volumen. Vamos a tener pues un delta G de volumen de un estado a otro, de líquido a sólido. La parte negativa que nos importa para que la fase sea estable. Vamos a tener un área interfacial del sólido con el líquido, tal cual en la ecuación original, por sigma SL. De hecho, básicamente esto representa la ecuación original de nucleación homogénea. Pero además, y lo voy a poner en otro color para diferenciarlo, pues vamos a tener a las otras energías interfaciales asociadas. Y van a tener pues un factor en este caso positivo para el área correspondiente a la interfase de sólido con el contenedor, una energía asociada del sólido con el contenedor, menos una contribución negativa que ayuda al efecto de la estabilidad. Vamos a poner aquí pues un área asociada al líquido con el contenedor, que multiplica a sigma energía interfacial del líquido con el contenedor. Básicamente, lo rojo representa nucleación homogénea. Tal cual analizamos con anterioridad. Y esto adicional, pues representa nucleación heterogénea. Y bueno, mañana analizamos, creo que nos toca mañana volver, no recuerdo. La siguiente clase analizamos la zona en azul, nucleación heterogénea, y vemos por qué razón el segundo término en azul es negativo. Ok, profe. Bien, buenas, pues aquí le dejamos el día de hoy. Nos vemos, nos vemos mañana. Dale, profe, gracias. Que estén bien, Profe, jóvenes. nos vemos. Bonita tarde a todos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós, que estén bien. Gracias, profe. Hasta Igualmente. luego. Cuídense, que estén bien. Hasta luego, profe. Buenas tardes, profe. Adiós, buena tarde a todos.